Muchísimas gracias por ofrecernos parte de tu tiempo para esta entrevista. Y bueno, como ya te comenté, estamos haciendo un trabajo para la universidad sobre la crianza respetuosa. Entonces, bueno, nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre este tema. Vale, encantada. Antes que nada, queríamos decirte también que el enfoque que le queríamos dar a la entrevista es más sobre el impacto que puede tener en el niño o el adolescente pues, a corto o largo plazo, Ok. ¿vale? Bueno, pues si te parece bien, vamos empezando. Empecemos, empecemos. Entonces, pues precisamente sobre cómo afecta la crianza respetuosa a corto o largo plazo, nos gustaría saber cuáles son las principales diferencias que existen entre el desarrollo de un niño que se ha criado con la crianza respetuosa respecto a que se ha criado con un método tradicional. Eh, Me gustaría primero contarles lo que es la verdadera crianza respetuosa, porque hay mucha confusión con eso. Hay gente que dice que crianza respetuosa es respetar al niño hasta sus últimas consecuencias, y esto al final termina siendo abandonar al niño y no cuidarlo bien. La crianza respetuosa tiene que ver con cuidar al niño, con respetar su persona, pero no siempre sus conductas, no siempre sus decisiones, porque lamentablemente a veces, respetándolos con todo nuestro corazón, le tenemos que dar la mano para cruzar la calle para que no lo pise un auto. O sea, y hay mucha confusión en ese sentido. Ahora, si hablamos de la verdadera crianza respetuosa, que tiene en cuenta a la persona del niño, creo que es una excelente, es como que toma lo mejor de la crianza autoritaria, que es la firmeza, toma lo mejor de la crianza permisiva, que es la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del niño, y entonces logra niños con lo mejor de cada una de esas dos miradas, porque la crianza autoritarista lograba hijos fuertes, por decirlo de alguna manera, con fuerza para ir para adelante, con mucha garra, porque sabían esperar, frustrarse, se enojan, o sea, iban para adelante porque los papás no le daban mucha alternativa, entonces tenían mucha energía vital para ir hacia adelante, pero tenían la autoestima baja. En la crianza permisiva es lo que tú digas niño, lo que tú quieras niño, lo que tenemos son niños cristal, frágiles, que no pueden esperar, no pueden esforzarse, no pueden frustrarse, no saben sufrir, y entonces lo pasan mal en la vida y no llegan a ninguna parte porque no tienen como coraje para ir para adelante. Y la crianza respetuosa toma la firmeza de la crianza autoritaria con la empatía o esta capacidad de ponerse en el lugar del niño o del adolescente de la crianza permisiva. Y uniéndolos logra esta crianza respetuosa, que yo pongo dos deditos acostados porque es, me pongo en tu lugar y entiendo que querés comer otro caramelo, entiendo que querés cruzar la calle solo, entiendo que no querés hacer tu tarea, y marché preso. O sea, nada, lo que hay que hacer, y eso, para eso están los adultos. Según la teoría del apego, nosotros cuidamos y los niños son cuidados. Y a veces la permisiva hacía que fueran pares, o al revés, que los niños mandaran y no los adultos. Y los niños no pueden mandar porque son niños y no saben lo que necesitan, y a los adolescentes les pasa lo mismo. Ujú. Refiriéndome a lo que has dicho de la autonomía y de la confianza, eh, ¿cómo crees que esta crianza respetuosa puede afectar a la autonomía en sí mismos o en su confianza a largo plazo? Es decir, un niño que se educa con este método, cuando sea adolescente, ¿cómo va a repercutir este método? Va a tener mucha confianza en sí mismo, porque ese adulto que cuida va a ir regulando lo que lo va dejando hacer, lo va a ir ayudando cuando necesite, le va a decir que no cuando necesite, le va a decir que sí, y a su vez la respetuosa también permite equivocarse, que está bueno porque aprenden a equivocarse, aprenden que uno no se muere con los errores, sino que aprende de los errores. Entonces, esto le da mucha autonomía y mucha confianza a los niños, a los adolescentes. El autoritario también es, las cosas son como digo yo, y no te doy permiso de pensar ni de equivocarte. Y en cambio, el respetuoso sí te doy permiso de pensar y también te doy permiso de equivocarte siempre que no tenga consecuencias serias. Y esto les va dando mucha autonomía y mucha confianza en sí mismos. Ujú. Bueno, también tenemos entendido que la crianza respetuosa tiene que ver con la regulación de las emociones y el acompañar al niño en ese proceso. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el niño y cómo afecta?
¿Qué diferencia hay en la regulación de las emociones de un niño con un método más tradicional y uno que aplica, en el que se aplica la crianza respetuosa? Es que el método tradicional era, no te podés enojar por esa tontería. ¿Cómo te vas a poner triste por esa pavada? ¡Ah, qué ridículo! O sea, no cabía, no había espacio para que lo que el niño o el adolescente sentía. Y con lo Claro. cual no le puedo enseñar a regular algo que estoy diciendo que no existe. En cambio, en la crianza respetuosa, lo que hacemos es decir, ¿cómo no te va a poner triste que pase tal cosa? ¿Cómo no te vas a enojar porque no te dejo salir? ¿Cómo no te va a molestar que tener que apagar la PlayStation? O sea, valido lo que sentís, pero de todas maneras sigo poniendo las reglas que tengo que poner para que te críes bien y sano. Y entonces sí va llevando la regulación, porque una vez que yo tengo en cuenta lo que le pasa al niño, lo que le pasa al adolescente, otra vez entiendo, y después juntos vemos qué hacemos con esto que pasa. Pero primero me puse en miré el mundo como no es que lo miré, porque no es tan fácil ponerse en los zapatos del otro, pero traté de entender qué era lo que te molestaba, qué era lo que te incomodaba, qué era lo que te asustaba, qué era lo que te ponía triste, y después juntos vemos cómo resolverlo, y ahí sí le voy prestando recursos. En la crianza anterior no le puedo prestar ningún recurso porque estoy diciéndole no te podés poner triste porque tu amigo se va a vivir a otro país. Él está muy contento porque van a tener una oportunidad de trabajo. El papá estaba sin trabajo. ¿Cómo no te vas a alegrar por tu amigo? Y el niño tiene todo el derecho de decir, sí, me voy a alegrar, pero no voy a poder jugar el fútbol en la plaza. Lo voy a extrañar un montón y me pone muy triste que se vaya. Y eso también es cierto. Lo otro es cierto y esto también es cierto. Y con respecto a esto también, o sea, tenemos que tener en cuenta que al final un niño pues, es un niño, entonces se pueden dar casos en los que pues, no llega a entender del todo, no se pueda negociar, en este caso, pues, regular del todo las emociones y que se den pues, lo que conocemos como rabieta. Entonces, ¿cómo se ayuda a regularse en ese caso? Porque entiendo que no es tan fácil que si el niño está más receptivo. Y esa es otra gran ventaja de esto. Cuando yo abordo la situación tratando de entender lo que le pasa al niño, o no va a haber rabieta, o la rabieta va a ser más corta, o vamos a salir a encontrar el camino juntos para salir de esa rabieta. Tratar de darle una lección a un niño que está en una rabieta es ridículo, porque no está conectada a su corteza cerebral, está conectado con la parte más primitiva de su cerebro, que es mato o muero. O sea, matar o morir, cerebro primitivo puro. Con lo cual, no sirve. Entonces, primero lo acompaño en lo que le pasa, a veces lo abrazo, otras veces lo dejo solo, cada niño es distinto y cada niño necesita cosas distintas. Eh, y después, cuando se calmó, juntos vamos a poder construir un camino para ese enojo gigantesco que tiene, porque tiene que irse a bañar o porque no puede jugar a la PlayStation, por lo que fuera. Pero ojo, las rabietas son inevitables porque las rabietas hablan de individuación. Sobre todo a los 2 y a los 3 años quiero que las cosas sean como yo quiero. Y cuando no son como yo quiero, como tengo muy poquitos recursos y no me sé regular, voy a tener muchas rabietas. Entonces, ese es el momento donde es muy, muy útil esta regulación emocional que podemos ofrecer con la crianza respetuosa y que no ofrecía la crianza anterior. Entonces, ¿dirías que a largo plazo, en la adolescencia, esta regulación de emociones que, bueno, que los padres intentan como, no me sale ¿Aplica? aplicar eso, no me sale la palabra, que los padres intentan aplicar en los niños, eh, ¿crees que cuando sean adolescentes esos comportamientos agresivos, entiéndeme, son como menores, o sea, se minimizan en comparación con otros adolescentes que cuando eran pequeños no aprendieron esta regulación de emociones? Sí, absolutamente. El gran riesgo acá es que esos papás enfrentados con el niño, estoy pensando, no en un adolescente todavía, enfrentados con el dolor, con la tristeza, con el enojo de su hijo, ellos no tengan la fortaleza suficiente para ir acompañándolos a salir. Y entonces o le digan que sí cuando le tenían que decir que no, o terminen siendo padres autoritarios. Entonces, es muy, no es tan fácil ser un padre respetuoso. Tenés que tener mucha espalda, mucha fortaleza interna para poder acompañar. Y ese adolescente entonces va a tener una valija de herramientas llena de recursos, de los recursos que los papás construyeron con ellos a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7. No es una vacuna la crianza respetuosa, no garantizamos nada,
pero seguramente va a ser más fácil. Y la otra cosa que pasa también es que los hijos van a confiar más en los padres. Porque puedo confiar, porque escuchó, entendió, me tuvo en cuenta, y esto a ese adolescente, por más que esté plenamente adolescente y plenamente rebelde, tiene 10 años o 11 o 12 de experiencia de me tuvieron en cuenta, me escucharon, entendieron lo que me pasaba, me dijeron que no, pero me explicaron por qué. Y esto también fortalece a la hora de no enojarnos, no pegar portazos, sino contestar mal. Ujú. También sabemos que en la comunicación pues, es un papel muy importante en la crianza respetuosa. Entonces, ¿de qué manera afecta en el desarrollo del lenguaje y la comunicación social o las habilidades sociales de un niño este tipo de crianza, este método? Vuelvo a la teoría del apego, que está en la base de la crianza respetuosa. Los bebés, si la mamá o el papá o el cuidador entiende lo que le pasa, se siente sentido. O sea, ¡ah! ¿Me entienden? Y entonces, cuando el otro me entiende, esto me permite entenderme a mí mismo. Y esto es clave para poder confiar en mí y para poder hacer todo el esfuerzo posible para transmitir lo que me pasa. Y entonces, si vamos a las palabras, esa mamá que, no sé, está cambiando el pañal de un bebé que ni habla, no es lo mismo que le diga, quédate quieto, basta, que le diga, no te gusta que te cambien el pañal, vos querés seguir jugando, qué aburrido que es esto. Entonces, la mamá le está diciendo, pongo en palabras lo que estoy viendo, te veo fastidiado porque vos estás boca arriba y tenés que esperar a que yo te cambie. Y esto facilita un montón la palabra y facilita esta idea de que la palabra la usamos para entendernos. Entonces los chiquitos tienen muchas más ganas y desde más chiquitos pueden empezar a comunicar. Después tenemos problemas de lenguaje que no tienen que ver con esto, pero básicamente un niño sano va a poder mucho más fácil, y esto también va a hacer desaparecer los berrinches, porque cuando un niño puede decir, no me gusta, me incomoda, no quiero, es injusto, no me parece, ya no necesita tener un berrinche. Ya dice, ¿por qué? No me parece, no estoy de acuerdo. Puede hablar de lo que está pasando en vez de tirarse al suelo a gritar. O sea, se podría decir que es como mejora la capacidad que tiene ese niño de establecer unos límites propios y de hacerse respetar, ¿no? Por así decirlo. Claro, porque tiene que ver con la regulación. La regulación es, me respetan, o sea, yo conozco lo que es el respeto. Esto me permite respetarme y a su vez me permite respetar a otros, porque piensen que la crianza tiene todo que ver con la imitación y con la identificación. Me identifico con las conductas de ese adulto y las copio, no las copio igual, por eso es identificación y no imitación, pero voy haciendo lo mismo que hacen conmigo. ¿Me respetan? Respeto. ¿No me respetan? No me respetan y pueden pasar dos cosas. O no respeto o permito que otros no me respeten, que esto también es importante. En la crianza autoritaria, los padres por ahí no respetaban, o no siempre, porque un montón de padres sí respetaban. Y entonces, o sus hijos eran muy irrespetuosos, o sus hijos se aguantaban todo, porque creían que se tenían que aguantar todo, porque así era la vida. Y me parece que es importante enseñarles a los chicos a qué es el buen respeto para que lo ofrezcan y para que lo pidan también. Entonces, al final, se crea como un mix de confianza, de autonomía, de límite, de una buena comunicación. Y entonces podríamos decir que al final este niño o esta niña, cuando tengan que hacer frente en el futuro a diferentes conflictos, independientemente de lo que sea, ya sea de familia, de amigos, de colegio, claro, su capacidad para enfrentarse a estas situaciones va a ser totalmente distinta a los niños que no han vivido eso, ¿no? Sí, y agrego una cosa más, porque la crianza respetuosa también dice, te quiero en todos tus estados. Te quiero contento, te quiero enojado, te quiero triste, te quiero asustado y te quiero de... Lo cual al niño le brinda mucha autoestima. Entonces, ese niño con autoestima alta, porque sus papás le validaron todos sus estados emocionales, no le dijeron, eso no vale, andate a tu cuarto, cuando pares de llorar venís, que sería la vieja crianza, nada, tomaron eso que le pasaba, ese niño, cuando el amigo lo trate mal,
tampoco se lo va a tomar personal, para decir yo valgo. Sí, mi mamá y mi papá me dijeron que yo valgo y que mi punto de vista es criterioso. Que vos no estés de acuerdo, que yo te parezca fea a vos, a mí no me afecta. Porque yo tengo una imagen de mí misma que tiene que ver con esta crianza respetuosa. Y otra cosa que quería preguntarte, ¿qué le dirías a todos estos padres que se ponen por internet a informarse? Y claro, le pueden aparecer muchos mitos como que la crianza respetuosa sirve para crear pues, niños mimados, que no tienen límites, que les dejan hacer todo lo que quieran. Entonces, ¿tú qué le dirías a esos padres que se encuentran Vito. con estos mitos? Sí, ¿qué le dirías? Le diría que eso no es crianza respetuosa, sino crianza respetuosa malentendida. Que muchas veces los padres permisivos dicen que son padres respetuosos, y eso es verdad. O sea, eso es verdad si en vez de padres respetuosos le ponemos padres permisivos. Pero que la crianza respetuosa tiene que ver con cumplir nuestro rol de cuidadores y de protectores de los chicos, y que si el respeto incluye cuidado y protección, eso es un mito. Pero mucha gente confunde las palabras, ese es el problema. Claro. ¿Y crees que este nuevo método de crianza va a ir como cogiendo, hay como Más más importancia. importancia a lo largo de paso del tiempo? ¿O como mucha gente dice, es una moda? Yo creo que sí, porque cuando yo, no sé, tomo un berrinche de un chiquito de 2 o de 3 años y lo abrazo y lo acompaño y le pongo palabras a lo que le pasa y el berrinche dura poquito y el niñito se calma y yo después le puedo explicar las razones por las cuales no puede comer ahora un chocolate porque le duele la panza, me doy cuenta de que el resultado ese es mucho mejor que si le digo, no, te duele la panza, vos ya sabés. Y entonces, en la medida en que nosotros hagamos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que sí sirve y que estamos más cerca de nuestros hijos, que nos sentimos más unidos a ellos, que ellos se sienten escuchados, que eso les permite escucharnos. Y entonces no creo que sea una moda. Creo que la moda fue la crianza permisiva. Y la crianza respetuosa es como la respuesta que logra el eje en este movimiento pendular, crianza autoritaria, crianza permisiva. Y que entonces no es una moda, es realmente un avance que va de la mano de muchos otros avances, como son las neurociencias. La información de las neurociencias es absolutamente compatible con esto. La teoría del apego, la inteligencia emocional, son todas concepciones que fueron apareciendo en los últimos años, a fines del siglo pasado y a principios de que confirman que este es el camino. Bueno, finalmente, a mí me gustaría preguntarte si qué tipo de adulto crea la crianza respetuosa. Si hay mucha diferencia en la edad adulta de los niños que se han criado con un método más tradicional a los que le han ejercido una crianza respetuosa. Pero que hay mucha diferencia. Con la crianza tradicional teníamos la autoestima baja, no aprendíamos a pensar, aprendíamos qué hacer. Con la crianza respetuosa tenemos la autoestima alta, por esto que les decía, que todo lo que siento vale. Aprendemos a pensar de la mano de otro, o sea, aprende a regular, me enseña a regularme y aprendo a pensar y aprendo cómo pensar. O sea, no es que hay alguien que decide lo que yo tengo que hacer, sino que yo lo voy decidiendo de la mano de un adulto o a la vez después solo. Entonces, la diferencia realmente es enorme. Lo que pasa es que mucha gente lo entiende mal. Mucha gente o no comprende o comprende mal, o sea, no es tan sencillo. Parece así dicho muy sencillo, pero es mucho más complicado de lo que parece lograr una buena crianza respetuosa. Mm. Sobre todo Pues, hace falta mucha fortaleza interna de los papás para poder decir, a pesar de que te morís de ganas de hacer tal cosa, te digo que no. es que al final también no es solo un proceso de enseñanza del niño, sino también del propio padre, ¿no? Claro. O sea, es como los dos tienen que ir aprendiendo al mismo tiempo. Sí, y ahí les haría otra cosa que les va a servir, y es que los seres humanos tenemos lo que llamamos caminos neuronales, que son, lo que dicen las neurociencias es que cuando las neuronas se encienden juntas, se acostumbran y se arma como una especie de camino que se mieliniza, y entonces respondo como estoy acostumbrado a responder, como respondieron mis papás conmigo. Entonces, para los papás es una gran tarea porque hay que armar nuevos caminos neuronales distintos.
que no sean cállate la boca, no seas irrespetuoso. Y no es nada fácil todo eso, es toda una Tienes tarea. que romper con el círculo, ¿no? Sí. Por así decirlo. Claro, romper con los viejos esquemas y la verdad es que cuando un hijo me contesta mal, lo más probable es que yo automáticamente responda como me respondieron a mí. Y es toda una tarea respirar hondo y hacer una respuesta distinta. Por eso digo que no es fácil para los padres, pero vale la pena. Muchísimas gracias otra vez por esta entrevista. Nada, fue un placer. Que les vaya Sí, Igualmente. bien. y por hacernos un hueco también. Sí.